música. Durante siglos los hemos colocado en el pesebre. 3 reyes sobre camellos, llegando la misma noche en que los pastores se arrodillaban en la paja. Les hemos puesto nombre, los hemos contado, los hemos entretejido tan profundamente en la historia de Navidad que parece escritura misma. Pero el capítulo 2 de Mateo cuenta una historia muy diferente. No hubo reyes, ni pesebre, ni un recién nacido envuelto en pañales aquella noche. Lo que realmente ocurrió fue mucho más misterioso y mucho más significativo que cualquier cosa que la tradición nos haya entregado. Porque antes de que los magos abandonaran su tierra, algo ya se estaba desarrollando en Jerusalén. Algo de lo que casi nadie habla. Una pregunta se estaba formulando en los salones del poder. Una pregunta que pondría toda la historia en movimiento. Y eran extraños quienes la vigacían. El nacimiento de Jesús no solo cumplió la profecía, expuso algo incómodo, algo que aún se extiende hasta hoy. La gente que tenía las escrituras no lo reconoció. La gente que no tenía nada más que una señal en el cielo viajó a través de desiertos para encontrarlo. Y cuanto más profundizamos en este relato, más surge una pregunta en la superficie. Una pregunta que va más allá de Belén y llega a cada generación desde entonces. ¿Por qué Dios llamó a extraños de una tierra lejana antes que a su propio pueblo? A veces la gente que debería reconocer a Jesús no lo hace. Y los que sí, vienen de muy lejos. Esta es la historia no contada de los magos. Y comienza con una estrella. Si quieres entender lo que realmente sucedió, tienes que comenzar con lo que las escrituras registran de verdad. Y eso significa abrir el capítulo 2 de Mateo. El único lugar en toda la Biblia donde aparecen los magos. No en Lucas, no en Marcos, no en Juan, solo Mateo. Y lo que Mateo nos ofrece es más sencillo de lo que nos han enseñado, pero también mucho más profundo. No nos dice sus nombres, no dice que fueran 3, nunca los llama reyes. No hay camellos, no hay establo, no hay escena del pesebre con pastores cerca. Esos detalles llegaron después, siglos después, moldeados por la tradición, el arte medieval y una imaginación bien intencionada. Pero no están en el texto. Esto es lo que Mateo sí dice. Unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén siguiendo una estrella. Hicieron una pregunta que sacudió la ciudad, fueron enviados a Belén. Y cuando llegaron, no encontraron a un recién nacido acostado en un comedero. Encontraron a un niño en una casa. La palabra griega que usa Mateo es paidion, no brefos, que significa infante. Esto importa, porque significa que los magos no llegaron la noche del nacimiento de Jesús. Para cuando llamaron a esa puerta en Belén, María y José ya no eran refugiados en un establo. Habían encontrado cobijo, se habían establecido, al menos por un tiempo. Y Jesús, aunque aún muy pequeño, ya no era el recién nacido que los pastores habían visto. Los nombres por los que los conocemos, Gaspar, Melchor, Baltasar, no aparecen en ningún lugar de las Escrituras. Emergen siglos después de Cristo, entrelazándose en la tradición cristiana a través de textos como el Exera Latina Barbari y escritos medievales posteriores. Para cuando los artistas comenzaron a pintar escenas de la Natividad, estos nombres ya se habían fijado en la imaginación de la Iglesia. La idea de que fueran 3 proviene de los 3 regalos: oro, incienso y mirra. 3 regalos. Así que el razonamiento dictaba que debía haber 3 dadores. Pero Mateo nunca asigna un número. Podrían haber sido 2. Podrían haber sido 12. Las escrituras simplemente dicen magos, en plural, y lo dejan ahí. Y no eran reyes. Ese título llegó mucho después, inspirado en parte por el Salmo 72:10 e Isaías 63, pasajes que hablan de reyes llevando tributo al Mesías. Con el tiempo, esas imágenes proféticas se fusionaron con la historia de los magos, y lo que había sido un grupo de viajeros eruditos se convirtió en una delegación real con túnicas y coronas. El arte medieval hizo el resto. Las pinturas los representaban en camellos, luciendo coronas enjolladas, arrodillados en la paja junto a pastores y ángeles. La imaginería era hermosa, reverente, profundamente simbólica. Pero no era historia. A veces la tradición añade brillo a la historia. Las escrituras revelan el oro, y esto es lo que lo hace tan importante. La respuesta nos lleva hacia el este, más allá de las fronteras de Israel, hacia tierras donde el Dios de Abraham era apenas conocido. La palabra que usa Mateo es magoi. En el mundo antiguo, este término se refería a una clase de hombres eruditos, sabios que estudiaban los movimientos de los cielos, interpretaban sueños y servían como consejeros de gobernantes. No eran hechiceros en el sentido oscuro que podríamos imaginar hoy. Eran buscadores de significado, hombres que creían que el orden creado contenía señales y que esas señales apuntaban hacia algo más grande. Vinieron del Oriente. Mateo tiene cuidado de no ser específico. Pero en la literatura bíblica, el Oriente suele referirse a regiones más allá del río Jordán, lugares como Mesopotamia, Persia o Arabia.
Tierras imbuidas de un saber antiguo donde la astronomía y la filosofía habían florecido durante siglos. Es posible, incluso probable, que estos hombres estuvieran familiarizados con las escrituras judías. Siglos antes, durante el exilio babilónico, eruditos judíos como Daniel habían vivido y servido en esas mismas regiones. Al propio Daniel se le había llamado el jefe de los magos en Babilonia. Su influencia y la de la diáspora judía habrían dejado rastros, profecías, escritos, susurros sobre un rey venidero. Así que cuando los magos vieron la estrella, vieron algo más que un evento celestial, vieron un cumplimiento. Vieron la señal que habían estado esperando e hicieron algo extraordinario. Lo dejaron todo y viajaron hacia ella. Piensa en lo que eso requería. No eran jóvenes en busca de aventura. Eran eruditos, probablemente de edad avanzada, que ocupaban puestos de respeto y responsabilidad. Abandonar su patria significaba renunciar a la comodidad, la seguridad y la certidumbre. Significaba meses de viaje a través del desierto y territorios desconocidos. Significaba arriesgar sus vidas creyendo que una estrella los guiaba hacia un recién nacido en una tierra extranjera. No tenían escrituras que les prometieran un viaje seguro, ningún anuncio angélico, ningún profeta en la frontera para confirmar su travesía. Todo lo que tenían era una señal en el cielo y la fe de que significaba algo. Ahora considerad el contraste. Jerusalén tenía la Torá, los salmos, los profetas. Los líderes religiosos podían recitar de memoria Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres en modo alguno la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Lo tenían todo. Los magos tenían casi nada, y sin embargo, los que contaban con menos revelación viajaron más lejos. Este es uno de los grandes misterios del Evangelio, y una de sus grandes advertencias. La proximidad a la verdad no garantiza una respuesta. La familiaridad con las escrituras no siempre produce fe. A veces, los que están más lejos de la luz son los primeros en moverse hacia ella cuando aparece. Los magos no fueron elegidos porque fueran justos, fueron elegidos porque estaban buscando. Y Dios siempre ha tenido la costumbre de salir al encuentro de los que buscan, incluso cuando vienen de tierras lejanas, hablando lenguas extrañas, portando regalos que aún no comprenden en su pleno significado. La estrella es donde el misterio y la revelación se encuentran. Durante siglos, los eruditos han intentado explicarla. Algunos señalan conjunciones planetarias, momentos en que Júpiter y Saturno se alinearon de formas que habrían resultado llamativas para los astrónomos antiguos. Otros sugieren un cometa, una supernova o algún evento celestial raro que brilló con intensidad y luego se desvaneció. Y hay mérito en explorar esas posibilidades, porque Dios a menudo obra trivium a través de su creación, usando el orden natural para cumplir sus propósitos. Sin embargo, el relato de Mateo describe algo que trasciende toda explicación natural. La estrella apareció, guió a los magos hacia el occidente, desapareció cuando llegaron a Jerusalén. Y luego, después de que salieron del palacio de Herodes, reapareció e hizo algo que ningún planeta, ningún cometa, ningún sol distante podría hacer jamás. Se movió delante de ellos y se detuvo sobre una casa. Mateo 2:9 lo dice con claridad. La estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Las estrellas no se detienen. Los planetas siguen órbitas fijas. Los cometas trazan trayectorias predecibles. Esta estrella, esta señal, y se comportó con intención. Guió, se detuvo, marcó un único lugar en una pequeña aldea donde un niño aguardaba. Esto es lo que convierte a la estrella de Belén en algo más que un acontecimiento astronómico, una señal y una guía a la vez. Una maravilla natural visible para cualquiera que alzara la vista, y una presencia sobrenatural visible solo para aquellos que la siguieron con fe. Hay un precedente bíblico para esto. En Números 24:17 el profeta Balaam habla de un gobernante venidero. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se alzará desde Israel. Los judíos que conocían las escrituras habrían reconocido ese lenguaje. Una estrella no era solo una luz en el cielo, era un símbolo de realeza, de designio divino, del mismísimo Mesías. Así que cuando los magos vieron la estrella, fueron testigos de algo más que una anomalía. Estaban presenciando el cumplimiento de una profecía. Y esto es lo que me conmueve de ello. Dios no solo anunció la llegada de su Hijo a quienes habían estado esperando, lo anunció de una manera que podía verse a través de naciones, a través de fronteras, a través de todo el orden creado. El cielo mismo se convirtió en un mensajero, pero ver la señal no fue suficiente. La estrella llamaba, invitaba. Solo aquellos dispuestos a seguirla encontrarían aquello a lo que apuntaba. Dios puede usar la creación para captar tu atención, usa su presencia para guiar tus pasos.
Eso es lo que les sucedió a los magos. Comenzaron con una señal, terminaron con un salvador, y entre esos dos momentos hubo un viaje que requirió algo más que curiosidad. Requirió entrega, porque seguir una estrella hacia lo desconocido, a través de desiertos y tierras extranjeras, sin certeza alguna excepto la luz que se movía delante de ti, eso es adoración en movimiento, y solo estaba comenzando. El viaje no fue corto, no fue sencillo, y desde luego no fue la caravana romantizada que vemos en los belenes navideños. Viajar desde Oriente hasta Jerusalén pudo llevarles semanas, quizá meses, dependiendo de dónde partieran los magos. Si procedían de Persia, la distancia habría superado ampliamente los 1500 kilómetros. Incluso desde regiones más cercanas, como Mesopotamia o Arabia, la travesía habría cubierto terrenos hostiles. A través de desiertos donde el agua era escasa y el peligro real. No viajaban solos. Hombres de su posición habrían llevado consigo sirvientes, guardias, provisiones. Habrían portado suministros para un largo viaje, regalos dignos de un rey y recursos para sostenerse en territorio desconocido. Aquello era una caravana, una expedición deliberada y costosa. Pero lo que más me impacta no son las logísticas, sino la determinación, porque en algún momento aquellos hombres tuvieron que tomar una decisión. Vieron la estrella, creyeron que significaba algo, y entonces tuvieron que elegir. Quedarse en la comodidad de lo conocido o dejarlo todo atrás para seguir una señal que no podían explicar del todo. La fe es una creencia que se pone en movimiento. Los magos no esperaron a tener más pruebas. No enviaron exploradores por delante para verificar que el viaje valía la pena. No pidieron garantías. Vieron la luz y la siguieron, sabiendo que una vez comenzado, no habría vuelta atrás hasta hallar lo que buscaban. Esta es la parte de la historia de la que no hablamos lo suficiente. Las largas noches en el desierto, la incertidumbre, los momentos en que la estrella pudo quedar oculta por las nubes o la luz del día, y todo lo que tenían era el recuerdo de lo visto y la convicción de que era real. Las conversaciones junto al fuego cuando la duda pudo colarse, el agotamiento físico, la añoranza de estar lejos del hogar. Pero siguieron adelante, y en esa perseverancia se convirtieron en el retrato de todo buscador genuino, de toda persona que ha sentido alguna vez la atracción hacia algo más grande y ha elegido seguirlo, incluso cuando el camino no estaba claro, de todo alma que ha dejado atrás la comodidad y la certeza, porque la llamada de Dios era más fuerte que la voz de la razón. El viaje de los magos es historia, metáfora, espejo, desafío, porque todos nos enfrentamos a la misma elección que ellos, quedarnos donde estamos o avanzar hacia la luz, incluso cuando el costo es alto, incluso cuando el camino es largo, incluso cuando aún no sabemos qué encontraremos al llegar. Y, sin embargo, lo que les aguardaba en Jerusalén no se parecía en nada a lo que habían imaginado. Cuando los magos llegaron a Jerusalén, hicieron una pregunta que debería haber encendido la alegría. En su lugar, encendió el miedo. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:3 nos dice que cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y con él toda Jerusalén. No celebración, turbación. La reacción de Herodes cobra sentido cuando comprendes quién era. No era un rey legítimo por linaje, era un idumeo, un descendiente de Esaú que se había abierto camino hasta el poder a base de maniobras políticas y el favor de Roma. Todo su reinado se construyó sobre el control, la manipulación y la violencia. Ya había eliminado a cualquiera que percibiera como una amenaza, incluidos miembros de su propia familia. Así que cuando unos eruditos extranjeros llegaron preguntando por un recién nacido, rey de los judíos, Herodes no escuchó buenas noticias. Escuchó una amenaza, un rival, un futuro que no podía controlar. Lo que resulta sobrecogedor es esto. Herodes conocía las Escrituras. Inmediatamente convocó a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde debía nacer el Mesías. Y ellos respondieron sin vacilar: en Belén de Judea, dijeron citando a Miqueas 5:2, porque así está escrito por el profeta. Ellos lo sabían, tenían la respuesta memorizada, la profecía era clara, el lugar específico. Belén estaba a menos de 10 kilómetros, un paseo de 2 horas. Los líderes religiosos de Israel, los hombres que habían dedicado sus vidas al estudio de las Escrituras, que enseñaban al pueblo sobre la venida del Mesías, que podían citar las profecías con precisión, escucharon que el rey por el que habían estado esperando había nacido en el pueblo que sus propios profetas habían nombrado, y se quedaron en Jerusalén. Le dieron a Herodes la información, señalaron a los magos la dirección correcta, y luego volvieron a sus rutinas, a sus debates, a sus deberes en el templo, como si nada hubiera cambiado. Este es uno de los momentos más aleccionadores de todo el Evangelio.
El peligro aquí no es la ignorancia de las Escrituras, es la familiaridad sin obediencia, es conocer la verdad tan bien que ya no te conmueve. Los magos habían viajado durante meses, arriesgándolo todo para encontrar a Nina, un rey que solo habían visto en una señal. Los líderes religiosos tenían todas las ventajas: las escrituras, las profecías, la promesa hablada directamente a su pueblo, y no se molestaron en caminar 2 horas. El conocimiento sin adoración es hueco, la proximidad sin búsqueda es trágica. Y Herodes, él envió a los magos a Belén con una mentira en sus labios y el asesinato ya formándose en su corazón. El escenario estaba preparado. La colisión entre el cielo y la tierra, entre la revelación y la resistencia, estaba a punto de alcanzar su clímax. Cuando los magos partieron de Jerusalén, la estrella reapareció. Y Mateo 2:10 nos regala una de las líneas más hermosas de todo el relato. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría. No de alivio, no de satisfacción, de una inmensa alegría. Porque tras meses de viaje, tras la incertidumbre en Jerusalén, tras encontrarse con un rey que fingía preocupación pero claramente no sentía nada, la señal que había iniciado su viaje seguía allí, aún guiándolos, aún fiel, y los condujo hasta una casa en Belén. No un palacio, no un templo, ni siquiera la posada que había rechazado a María y a José. Solo una casa, ordinaria, humilde, del tipo de lugar que podrías pasar por alto sin notarlo. Pero dentro, todo cambió. Mateo 2:11 dice: al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. No hay descripción de cómo era Jesús, ni mención de su edad, su expresión, sus movimientos. Mateo no nos da esos detalles porque no eran lo importante. Lo importante es lo que hicieron los magos. Lo vieron y cayeron postrados. No fue una reverencia cortés, ni un respetuoso gesto hacia un dignatario extranjero. La palabra griega aquí es proskuneo, postrarse, adorar con todo el cuerpo, humillarse por completo ante la presencia de algo o alguien sagrado. Estos eran hombres eruditos, respetados, consejeros educados de reyes, hombres que habían visto el poder, la riqueza y la realeza de cerca, y cayeron al suelo ante un niño porque, de algún modo en ese instante, reconocieron lo que los líderes religiosos en Jerusalén habían pasado por alto. Vieron más que un niño pequeño en un hogar modesto. Vieron la divinidad envuelta en carne. Vieron el cumplimiento de todo lo que la estrella había prometido. Vieron al Rey de Reyes. Solo Dios merece adoración. Y los magos lo sabían. No se inclinaron porque Él hubiera realizado milagros. No se inclinaron porque hubiera pronunciado palabras de sabiduría o demostrado poder. Se inclinaron por lo que Él ya era antes de haber hecho nada. Antes de predicar un solo sermón, antes de que el mundo tuviera idea de lo que su vida lograría, ellos lo reconocieron. Y el reconocimiento exigía una respuesta. Este es el corazón de la historia. No el viaje, no la estrella, ni siquiera los regalos que estaban a punto de presentar. El corazón es esto. Vinieron a mí adorar, y adoración fue lo que dieron. Tras postrarse, los magos abrieron sus cofres y presentaron 3 ofrendas: oro, incienso y mirra. No eran objetos al azar sacados de una caravana, no eran recuerdos ni simples muestras de buena voluntad. Cada regalo tenía un peso, tanto material como simbólico. Cada uno pronunciaba una verdad sobre el niño al que habían venido a honrar. El oro era el don de los reyes, representaba la realeza, la autoridad, la riqueza. Ofrecer oro era reconocer la soberanía. En el mundo antiguo, el oro se entregaba a quienes gobernaban, a quienes detentaban el poder, a quienes comandaban naciones. Los magos lo depositaron ante un niño en una humilde casa, declarando sin palabras: «Tú eres un rey». El incienso era el don de los sacerdotes. Era una resina sagrada que ardía en los templos, usada en el culto, elevándose como plegarias hacia el cielo. Su fragancia inundaba los lugares santos. Ofrecer incienso era reconocer la divinidad, era decir: «Y eres digno de adoración, eres más que humano, eres Dios con nosotros». La mirra portaba un significado distinto. Era una resina fragante empleada en momentos de duelo, un recordatorio de que la vida es preciosa y frágil. Ofrecerla a un niño podría parecer extraño, y sin embargo, en la historia de Dios susurraba algo mucho más profundo. Insinuaba un sacrificio futuro, un destino marcado por el amor. Era una prefiguración silenciosa, no solo de la muerte, sino del precio que un día elegiría pagar por el mundo. Los magos trajeron algo más que regalos. Trajeron teología. Trajeron el Evangelio en sus manos antes de que el Evangelio no hubiera sido predicado. Oro para el Rey que reinaría por siempre. Incienso para el Dios que se hizo hombre. Mirra para el Salvador que daría su vida como rescate por muchos.
¿Comprendían ellos plenamente lo que estaban haciendo? ¿Apreciaban el peso de estas ofrendas? No lo sabemos, pero Dios sí, y Mateo lo registra con precisión, porque estos dones no eran solo generosos, eran proféticos. Cada parte de la identidad de Jesús quedó al descubierto en aquel instante, su realeza, su divinidad, su destino. Y esto es lo que me conmueve. Los magos vinieron a adorar a un rey y trajeron regalos que reconocían a un Salvador. Vinieron esperando poder y honraron el sacrificio. Vinieron guiados por una estrella y se marcharon habiendo encontrado la luz del mundo. Aún no conocían la historia completa. No sabían de la cruz, de la resurrección, del sepulcro vacío. Pero de un modo profundo y misterioso, sus dones daban testimonio de todo ello. Tras adorar y presentar sus ofrendas, los magos se dispusieron a regresar a Jerusalén. El plan era sencillo: informar a Herodes cómo había solicitado y revelarle dónde se hallaba el niño. Pero Dios intervino. Mateo 2:12 relata: y avisados en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Un sueño, una advertencia, un redireccionamiento divino. Dios no envió un ángel con una proclamación pública. No partió los cielos ni escribió instrucciones con fuego. Habló en silencio durante la noche, en el lenguaje de los sueños, y los magos escucharon. Esto es extraordinario, porque obedecer esa advertencia implicaba desafiar a un rey. Significaba abandonar su plan original. Suponía tomar una ruta más larga y difícil de regreso a casa, evitando Jerusalén por completo. Y conllevaba confiar en que la voz que escucharon en su sueño era más digna de crédito que las expectativas de un gobernante. Tenían todas las razones para vacilar, pero no lo hicieron. Simplemente tomaron otro camino. Esa frase, por otro camino, lleva más peso del que a menudo percibimos. Cuando te encuentras con Cristo, el camino de regreso nunca es el mismo. No puedes volver por donde viniste. Algo se desplaza, algo cambia. Los antiguos senderos ya no encajan. Los magos partieron como buscadores, regresaron como adoradores, y su obediencia no solo los protegió a ellos, protegió al niño al que habían venido a honrar. Porque mientras ellos regresaban a casa por otra ruta, José recibió su propia advertencia. Mateo 2:13 registra las palabras del ángel: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes van a buscar al niño para matarlo. Y José, como los magos, obedeció de inmediato. Esa misma noche José se levantó, tomó a María y a Jesús y huyó hacia Egipto. No hubo tiempo para deliberar, ni oportunidad de recoger pertenencias o despedirse. La amenaza era inminente. La ira de Herodes se acercaba, y la obediencia significaba movimiento. Egipto, la tierra que una vez había esclavizado a Israel, se convirtió en el lugar de refugio para el Mesías de Israel. La ironía es profunda. La nación de la que Moisés había sacado al pueblo de Dios, ahora daba cobijo a aquel que conduciría a toda la humanidad hacia la libertad, y cumplía lo que el profeta había anunciado. Oseas 11:1 dice: de Egipto llamé a mi hijo. Lo que una vez describió el éxodo de Israel, ahora describía la preservación del Mesías. La historia hacía eco hacia adelante. Profecía sobre profecía. Mientras tanto, en Belén, la furia de Herodes estalló. Cuando se dio cuenta de que los magos lo habían burlado, dio una orden tan brutal que cuesta incluso hablar de ella ahora. Envió soldados a Belén con instrucciones de ejecutar a todo niño varón de 2 años o menos, basándose en el tiempo que había averiguado de los magos. Mateo 2:18 registra el cumplimiento de otra profecía, esta vez de Jeremías 31:15. Se oye una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no están. El nacimiento del Salvador fue recibido con el llanto de las madres. La llegada del Príncipe de la Paz estuvo ensombrecida por la violencia. Esta es la realidad de un mundo quebrantado por el pecado. Incluso la venida del Hijo de Dios no pudo impedir el sufrimiento. Jesús, sin embargo, estuvo a salvo. Oculto en Egipto, protegido por la providencia de su padre y la obediencia de José. Y cuando Herodes finalmente murió, el ángel se apareció de nuevo a José. Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Así que José regresó, no a Belén, sino a Nazaret, a Galilea, donde Jesús crecería en la oscuridad, lejos de los centros de poder, preparándose en silencio para un ministerio que sacudiría los cimientos del mundo. ¿Y por qué Dios lo hizo de esta manera? ¿Por qué reveló a su Hijo a extranjeros antes de que su propio pueblo lo reconociera plenamente? ¿Por qué se arrodillaron ante Jesús unos extraños de tierras lejanas, mientras los líderes religiosos en Jerusalén se quedaban en casa? La respuesta nos lleva al principio, a una promesa que Dios hizo mucho antes de Belén,
mucho antes de la estrella, mucho antes de que los magos comenzaran su viaje. En Génesis 12:3, Dios dijo a Abraham: «Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti». El Mesías siempre estuvo destinado para las naciones. El Evangelio siempre tuvo la intención de cruzar fronteras, de ir más allá de Israel, de reunir a personas de toda lengua, tribu y nación en la familia de Dios. Jesús no vino solo para los judíos, vino para el mundo. Y los magos, esos buscadores de Oriente, fueron los primeros frutos de esa promesa. Fueron una señal, un anticipo, una imagen profética de lo que estaba por venir. Gentiles inclinándose ante el Mesías judío. Forasteros acogidos en la historia. Los lejanos, acercados. Su viaje prefiguró la gran comisión. Anticipó la misión de Pablo a los gentiles. Susurró lo que la iglesia primitiva un día gritaría: que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay insider ni outsider, solo aquellos que lo buscan y aquellos que no. Sin embargo, hay algo más aquí, algo profundamente personal. Los magos representan a toda persona que alguna vez se ha sentido lejos de Dios, a toda alma que se ha preguntado si llega demasiado tarde, si está demasiado perdida, si es indigna de acercarse a Él. A todo buscador que ha viajado a través de la duda y la oscuridad, siguiendo solo un destello de luz, con la esperanza de que lo lleve a algún lugar real. Dios llamó a los magos porque Él llama a los que buscan, honras a quienes indagan. Se encuentra con aquellos que se mueven hacia Él, incluso cuando el viaje es largo y el resultado incierto. Los líderes religiosos lo tenían todo: las escrituras, el templo, la herencia de Abraham. Sin embargo, se habían vuelto cómodos, familiares. Conocían las profecías tan bien que dejaron de buscar su cumplimiento. Los magos casi no tenían nada, solo una estrella, solo una pregunta, solo la fe suficiente para dar el primer paso. Y Dios se encontró con ellos allí. Las primeras personas en arrodillarse ante Jesús no fueron los poderosos, ni los instruidos, ni los que más tiempo habían esperado. Fueron los que buscaban. Y eso sigue en pie, porque Dios nunca ha exigido perfección, pedigrí o proximidad. Solo requiere una cosa: un corazón que lo busque. Y cuando encuentra ese corazón, lo guía a casa. La historia de los magos es más que un momento en la historia. Es sobre la forma en que Dios obra en cada generación, llamando a personas desde lugares inesperados, usando señales que solo los buscadores reconocen, encontrándose con la fe donde quiera que dé su primer paso incierto. Se trata de un Dios que no espera que lo tengamos todo resuelto antes de revelarse, un Dios que honra el viaje tanto como la llegada. Un Dios que ve el corazón que busca y dice: ven, sigue la luz, yo me encontraré contigo allí. Los magos dejaron su tierra con una pregunta y regresaron con una respuesta que resonaría mirvabesterí a través de la eternidad. Y tal vez es ahí donde estás tú ahora mismo. Quizás has estado siguiendo una señal que no puedes explicar del todo. Tal vez has estado buscando algo más, algo real, algo ante lo que merezca la pena inclinarse. Puede que el viaje haya sido largo y te preguntes si siquiera vas en la dirección correcta. Seguid adelante, porque el mismo Dios que guió a los magos a través de desiertos y peligros, aún hoy guía a los buscadores. Y si os movéis hacia Él, incluso si solo tenéis un destello de luz en la oscuridad, estáis más cerca de lo que creéis. Los magos no llegaron a Jesús porque tuvieran todas las respuestas. Llegaron porque estaban dispuestos a hacer la pregunta. Y ahí es donde comienza todo verdadero encuentro con Dios. Hoy hemos visto cómo cada paso del viaje de los magos fue guiado por Dios. Cada detalle, cada giro, cada señal en el cielo. Pero hay un detalle aún más grande: el propio nacimiento de Jesús. Y las Escrituras nos dan 6 pruebas claras que revelan exactamente cuándo ocurrió. Si queréis ver cómo encaja todo a la perfección, haced clic en el vídeo de vuestra pantalla ahora mismo. Allí nos vemos.